Bienvenido al canal Sombras del Terror. ¿Estás listo para escuchar nuevas historias de terror? Suscríbete al canal y deja un comentario para ayudar al desarrollo del canal. El sol de invierno se deslizaba lentamente hacia el horizonte, arrojando una suave luz dorada sobre las calles de Madrid. Ángela se apresura hacia el mercado con la lista de la compra entre las manos. Apenas había tenido tiempo de preparar la Navidad. El trabajo le ocupaba todo el tiempo y los recuerdos de su reciente divorcio la evocaban cada vez que miraba el asiento vacío de la mesa de la cocina. Este año decidió organizar una fiesta que llenara ese vacío. El centro de atención iba a ser un árbol de Navidad, grande y lujoso. El mercado estaba inmerso en un caos festivo. Los vendedores llamaban a gritos a los compradores, las guirnaldas brillaban en los escaparates y el aire estaba saturado de olor a productos recién horneados y agujas de pino. En la esquina más alejada, casi oculta a la vista, había una tienda que llamó la atención de Ángela. En ella había un abeto tan perfecto que parecía irreal. Ángela se acercó y vio a un hombre detrás del mostrador. Era difícil adivinar su edad, pelo gris, arrugas profundas, pero una extraña y ardiente energía en sus ojos. Elija, señora, tengo los mejores abetos de la ciudad, dijo con voz ronca pero segura. Señaló el abeto más alto y esponjoso, que parecía irradiar una luz interior. Ese. ¿Cuánto cuesta? El vendedor entornó un poco los ojos y contestó. El precio no es alto, pero hay una condición. Escuche bien, tiene que deshacerse del árbol antes de la última campanada de Nochevieja. Ángela enarcó una ceja, sorprendida. ¿Es una broma? En absoluto. El árbol es precioso, pero hay una tradición asociada a él. Si se deja más tiempo, traerá mala suerte. Ángela se rió, pensando que era un intento de crear una atmósfera misteriosa para vender. Vale, te lo prometo. El vendedor la miró a los ojos durante un largo instante, luego asintió y empezó a empaquetar el árbol. Esa misma tarde, el abeto ocupó el centro del salón. El techo abovedado hacía que el árbol pareciese aún más alto y el aroma de las agujas de pino llenaba la casa de una sensación acogedora. Ángela decoró el abeto con bolas doradas y rojas, guirnaldas colgantes y cintas de gasa. Estaba casi orgullosa de cómo había quedado. Sin embargo, cuando el último juguete ocupó su lugar, Ángela se sintió extrañamente inquieta. Le llamaron la atención las agujas del árbol. Parecían demasiado afiladas y brillantes, como de cristal. Lo atribuyó al cansancio. Durante la noche, Ángela se despertó con un sonido difícil de describir. Era un crujido, como el movimiento del viento entre los árboles. Se asomó a la ventana, pero la calle estaba en silencio. De vuelta al salón, vio algo extraño. Una de las ramas del árbol de Navidad se balanceaba ligeramente, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Se está notando, pensó Ángela mientras volvía al dormitorio. A la mañana siguiente, la extrañeza continuaba. Los juguetes del árbol de Navidad habían cambiado de sitio. Recordaba exactamente cómo la bola dorada había estado colgando más cerca de la parte superior, pero ahora estaba casi en la base. A medida que avanzaba la noche, el ambiente en la casa se volvía cada vez más tenso. Ángela trató de ignorar la creciente sensación de inquietud. Lo atribuyó al cansancio, pero en el fondo de su mente sabía que no era tan sencillo.
Unos días más tarde, cuando se iba a trabajar, vio una extraña mancha bajo el árbol de Navidad. Parecía vino derramado, pero era pegajosa al tacto. Ángela limpió la mancha y decidió no prestarle atención. Pero el vendedor del mercado aparecía de vez en cuando en sus pensamientos. Su mirada, su advertencia medio en broma pero inquietante. ¿Qué quería decir realmente? Ángela intentó no pensar en ello, pero la rareza continuaba, como si el abeto intentara llamar su atención. Lo que aún no sabía era que el árbol cobraba vida a cada hora que pasaba y que algo se había instalado en su casa que no podría echar tan fácilmente. La noche de Nochebuena llegó inesperadamente rápido. En casa de Ángela todo estaba listo para la fiesta. Las velas titilaban suavemente, los platos tradicionales estaban en la mesa y los invitados, su hermana Lucía, su marido y sus 2 hijos, estaban ocupados discutiendo planes para el año nuevo. Ángela se dio cuenta de que no se sentía festiva. A pesar de las guirnaldas y el resplandeciente árbol de Navidad en el centro de la sala, tenía una sensación extraña. Su mirada volvía una y otra vez al árbol. El árbol estaba impecable, demasiado impecable. Las ramas, decoradas con bolas y cintas, parecían perfectas, como talladas en mármol. ¿Ocurría algo? Preguntó Lucía, dándose cuenta de que Ángela estaba pensativa con un vaso de vino en la mano. No, solo estoy cansada, se apresuró a contestar. Demasiado alboroto estos días. Lucía sintió comprensiva y se distrajo con los niños, que examinaban entusiasmados los regalos bajo el árbol. El reloj de pared marcaba las 10 de la noche. Empezó a nevar al otro lado de la ventana y, por un momento, la habitación pareció un acogedor refugio de la fría noche invernal. Pero en cuanto el reloj volvió a sonar, Ángela se dio cuenta de que las luces del árbol parpadeaban, a pesar de que la electricidad de la casa era estable. Intentó ignorarlo, pero unos minutos más tarde oyó un débil timbre. Parecía el sonido de una campana, pero era demasiado silencioso y apagado para identificarlo con precisión. ¿Lo oís?, preguntó a los invitados. ¿Oír qué?, respondió Miguel, el marido de Lucía, distraído de la conversación. Campanas, dijo Ángela, sintiendo que le temblaba la voz. Lucía sonrió. Debes de tener una imaginación demasiado fuerte. Es magia de Navidad. Pero Ángela sabía que no se lo estaba imaginando. El tañido de las campanas aumentó, aunque nadie más podía oírlo. Miró a los niños que estaban desenvolviendo los regalos en ese momento, pero sus rostros se contorsionaron de repente con decepción. «Tía, esto no es lo que he pedido», murmuró su sobrino Javier, sosteniendo un objeto rectangular negro. «Yo no he puesto las cajas negras», susurró Ángela, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Se acercó y vio que, efectivamente, los regalos habían cambiado. Los envoltorios de colores brillantes con lazos dorados habían desaparecido, sustituidos por cajas selladas con cera roja. Las palabras «enviado del infierno» estaban grabadas en las tapas. ¿Es una broma?, preguntó Lucía tensa mientras se acercaba al árbol. Pero Ángela no sabía qué decir. Estaba segura de que las cajas habían aparecido solas. Cuando el reloj dio las 11, las luces de la habitación parpadearon y las guirnaldas del árbol empezaron a brillar con una extraña luz rojiza. «Creo que es el cableado», dijo insegura,
pero en el fondo sabía que no era electricidad. Los susurros que había oído antes se intensificaron. Ahora sonaban casi distintos, como si alguien la estuviera llamando desde lo más profundo de las ramas. «Ya no quiero jugar cerca del árbol», gritó su sobrina, retrocediendo. Lucía agarró a su hija del brazo y Miguel, sin decir palabra, se dirigió hacia el árbol. «Todos son nervios», dijo, pero su cara mostraba confusión. Miguel tiró suavemente de una de las cajas, pero en cuanto la tocó, el árbol emitió un fuerte crujido, como si las ramas se rompieran bajo una presión invisible. Todos retrocedieron. Ángela se dio cuenta de que empezaba a gotear líquido de las agujas. Se arrodilló para mirar más de cerca y se horrorizó. Era sangre. «¿Va todo bien?», preguntó Lucía en voz baja, pero le temblaba la voz. Ángela se levantó y trató de calmarse. «Es probablemente la pintura de los juguetes. Me ocuparé de ello más tarde». Pero ya no podían ignorar lo evidente. El árbol estaba vivo. Respiraba, se movía, y con cada latido del reloj su presencia en la habitación se hacía más abrumadora. A las 12 de la noche, el miedo se apoderó de todos. Los invitados se apresuraron a marcharse, dejando a Ángela sola con su terror. Sabía que se enfrentaba a algo que no comprendía. Cuando el reloj comenzó la cuenta atrás para la medianoche, la habitación se sumió en una oscuridad espesa, casi palpable. Ángela sintió que su respiración se aceleraba y que los susurros de las ramas se convertían en un gruñido bajo y amenazador. Se hizo un silencio opresivo en la casa después de que se marcharan los invitados. Ángela se sentó en el salón, apoyó unos codos en las rodillas e intentó ordenar sus pensamientos. El árbol de Navidad, que ahora brillaba tenuemente en la penumbra, se había convertido en el centro de su miedo. Los juguetes ya no parecían festivos, su brillo había adquirido un matiz ominoso y las guirnaldas brillaban con una tenue luz roja que recordaba a las brasas de un fuego. Ángela se esforzó por acercarse. Las cajas negras selladas con cera roja seguían bajo el árbol, como burlándose de sus intentos de comprender lo que estaba ocurriendo. Se agachó para coger una de las cajas. La cera era inesperadamente blanda, casi como sangre fresca. Sus dedos temblaron cuando empezó a abrir el paquete. Dentro había un viejo sobre amarillento con su nombre escrito con mano temblorosa. «¿Qué demonios?», susurró. Ángela abrió el sobre y desdobló la carta. Solo había unas pocas palabras, escritas con tinta negra que parecía empapar el papel. «El tiempo se acaba. Acéptalo o sufre». En ese mismo momento, la habitación se llenó de un extraño olor, una mezcla de madera quemada y azufre. Ángela dejó caer la carta, dando un paso atrás, pero su mirada seguía fija en la madera. Los susurros volvieron a resonar entre las ramas, cada vez más fuertes y claros. Ahora podía distinguir palabras sueltas. «Estamos aquí. Estamos cerca. No te resistas». Ángela cogió el teléfono presa del pánico para llamar a Lucía, pero la conexión se cortó. Apareció un mensaje en la pantalla: «No hay red». Se acercó rápidamente a la ventana, pero más allá había una oscuridad impenetrable. La ciudad, normalmente llena de luces, había desaparecido, dando paso a una inmensa oscuridad. Miró de nuevo al árbol.
Las ramas se movían como dedos que se acercan lentamente a ella. Los juguetes empezaron a hacer ruidos silenciosos, tintineos, susurros, un extraño tic-tac que se hacía más fuerte a cada segundo. Ángela sintió temblar el suelo bajo sus pies. La madera parecía agitarse, crujir y resonar, como si algo se moviera en su interior. No pudo soportarlo más. Cogió un cuchillo de la cocina y se acercó con decisión al árbol. «No vas a asustarme, maldito juguete», murmuró, levantando el cuchillo. Pero justo cuando la hoja tocaba la rama, algo le agarró el brazo. Era frío como el hielo y duro como el metal. Ángela gritó y soltó el cuchillo. Las ramas del árbol empezaron a rodear sus muñecas como si estuvieran vivas. Intentó liberarse, pero un terror paralizante se apoderó de ella. Las ramas la acercaron hasta que su cara quedó a pocos centímetros de las agujas. Decenas de ojos diminutos la miraban desde las oscuras profundidades del árbol. Los ojos se movían, parpadeaban, y desde sus profundidades se oía una risa grave. «Es imposible», gimió Ángela, sintiendo que su respiración se aceleraba. El árbol la soltó bruscamente, como saciado de su miedo. Ángela cayó al suelo, con los ojos oscuros y el corazón latiéndole como loco. Vio que una de las cajas negras se abría sola. Dentro había una pequeña muñeca parecida a ella. Tenía la cara retorcida en una mueca de miseria y los brazos y las piernas atados con finos hilos negros. La muñeca se movió. «Ayúdame». Salió una voz apenas audible de su boca en miniatura. Ángela salió corriendo de la habitación, pero en cuanto cruzó el umbral, la puerta se cerró tras ella con un ruido ensordecedor. La noche le pareció eterna. Sentada en su habitación, escuchaba los sonidos que llegaban del salón. A veces eran susurros, a veces fuertes crujidos o golpes, como si alguien caminara por la habitación. Hacia el amanecer se aventuró a salir. No había cajas negras ni rastros de sangre en el salón. Solo el árbol de Navidad estaba en su sitio, ahora de nuevo perfecto. Pero Ángela lo sabía, esto no era el final. Miró el reloj. Faltaba menos de una semana para Nochevieja y el árbol estaba cada día más fuerte. A la mañana siguiente, Ángela se despertó con la sensación de que la observaban. Las gruesas cortinas de las ventanas impedían el paso de la luz, pero la habitación seguía pareciendo demasiado luminosa, como si alguien hubiera encendido una lámpara. No se dio cuenta inmediatamente de que la luz procedía de debajo de la puerta del salón. Haciendo acopio de ingenio, se levantó lentamente. El eco de sus pasos llenó la casa de un ritmo extraño, como si respondiera a su presencia. El salón la recibió con un silencio incómodo. La luz que había visto desde el dormitorio había desaparecido. El árbol de Navidad estaba quieto, inmóvil y silencioso, pero su sombría majestuosidad se percibía ahora con mayor intensidad. Ángela se estremeció cuando sonó el teléfono en su bolsillo. Lo cogió, contenta de que el sonido la distrajera por un momento de su terror. El nombre de Lucía brillaba en la pantalla. Lucía. Ángela casi gritó al contestar. Pero no había ninguna hermana al otro lado. En lugar de su voz, Ángela oyó un susurro grave y desgarrador. «No. Puedes irte». Desconectó frenéticamente la llamada, pero el teléfono volvió a sonar de inmediato.
Ahora la pantalla mostraba un número desconocido. No contesta. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Era un golpe fuerte y persistente. Corrió hacia la puerta, pero no había nadie. El viento, sin embargo, trajo algo extraño para ella. No era solo un sonido, sino un coro de voces apenas audible. Te vemos. Estamos esperando. Ángela cerró la puerta, deslizando el cerrojo con fuerza, y se dio la vuelta. La habitación estaba a oscuras, pero por un momento notó algo extraño. Las sombras de las paredes se movían como si estuvieran vivas, sus contornos indistintos, como si temblaran con un trasfondo de rabia. Son los nervios, se susurró, pero el corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir del pecho. Se dirigió a la cocina en busca de agua. Cuando llegó al grifo, se dio cuenta de que tenía algo frío en las manos. Era un objeto rectangular negro, una de las cajas. La caja se abrió sola. Dentro había una fotografía de su infancia. Recordaba la imagen, la pequeña Ángela sosteniendo un tren de juguete, con la cara radiante de alegría. Pero algo había cambiado en aquella foto. Detrás de ella, entre las sombras, podía ver la silueta de una figura como la que había visto en el reflejo del árbol de Navidad hacía unos días. La figura se acercaba. No, gritó Ángela, tirando la caja al suelo. Pero las sombras a su alrededor empezaron a espesarse. Se arremolinaban como un vórtice, arrastrando su mente hacia lo más profundo de los recuerdos. Se despertó en el suelo del salón. Era de día en la habitación, pero algo iba mal. El árbol de Navidad tenía un aspecto aún más espeluznante. Sus ramas se habían oscurecido y sus agujas eran más largas y afiladas. Las ramas parecían envolver el tronco, creando la ilusión de manos entrelazadas en intrincados patrones. En el suelo, frente a ella, había algo nuevo. Otra caja, pero esta no era negra, sino blanca, manchada de marrón. No quería abrirla, pero algo más fuerte que su voluntad la hizo cogerla. Dentro había una pequeña nota. Estás cerca de la verdad. No luches contra ella. Ángela intentó tirar la nota, pero volvió a tenerla en las manos. Luego cogió las tijeras y corrió hacia el árbol de Navidad, con la intención de cortar las guirnaldas, quitar los adornos y, finalmente, tirar el árbol fuera de casa. Pero en cuanto las tijeras tocaron una de las ramas, la casa se llenó de un estruendo ensordecedor. El árbol crujió y de su tronco salieron bocanadas de humo negro. Ángela retrocedió bruscamente, perdiendo el equilibrio, y el humo empezó a agruparse en una sola figura. Era una criatura hecha de ramas y agujas, con unos ojos rojos ardientes que brillaban en la espesa penumbra. «Has quebrantado la prohibición», dijo con una voz que era una mezcla de muchos susurros. Ángela retrocedió, con la respiración entrecortada. No sabía qué hacer salvo gritar. La criatura no se movió. Se quedó allí, observando, pero fue suficiente para que toda la casa se llenara de su presencia. Cerró los ojos, esperando que fuera solo un sueño. Pero cuando los abrió, la criatura había desaparecido. Sin embargo, la habitación seguía oliendo a quemado y había un nuevo objeto en el suelo, un antiguo cronómetro de bolsillo con el cristal agrietado. El reloj del cronómetro marcaba las 23:50. Faltaban 10 minutos para Nochevieja.
Ángela se quedó aturdida, sosteniendo el cronómetro antiguo entre las manos. Su cristal agrietado y sus manecillas congeladas le provocaron un pavor inexplicable. Desvió la mirada hacia el árbol de Navidad, pero este ya no parecía solo un árbol. Respiraba, balanceaba sus ramas y desde sus profundidades seguía susurrando, sigiloso e hipnótico. Ángela tiró el reloj al suelo, pero no se hizo añicos. En su lugar, se oyó un tintineo sordo y las sombras que los rodeaban empezaron a estirarse y a adoptar formas humanas. De aquellas sombras surgió el rostro de su padre, al que reconoció al instante. Llevaba 20 años muerto, pero ahora sus ojos la miraban, llenos de una mezcla de dolor y reproche. ¿No te acuerdas de mí, hija?, le preguntó, y su voz era la misma que ella recordaba, pero llena de una extraña frialdad. No puede ser tú. Estás muerto, susurró Ángela, retrocediendo a trompicones. Pero otros rostros surgieron de entre las ramas del árbol de Navidad. Su madre, severa y silenciosa, que había fallecido hacía un año. La abuela que le había sonreído de niña. La vecina con la que se había peleado cuando tenía 18 años. ¿Qué queréis?, gritó Ángela, agarrándose la cabeza para ahogar el creciente ruido de voces. Recuerda, dijeron las sombras, y la habitación que la rodeaba empezó a disolverse, llevándola de vuelta al pasado. Ángela se encontró en la calle de su infancia. Reconoció la valla que crujía y el banco donde solía sentarse con sus amigas en las tardes de verano. La nieve había desaparecido, el sol caliente brillaba a su alrededor y podía oír las risas de los niños. Pero en el centro del patio había un árbol. No era un árbol de Navidad, sino un roble podrido y nudoso con ramas largas y caídas. Parecía fuera de lugar en aquel paisaje feliz, pero ella no podía apartar los ojos de él. Ángela recordó el miedo que había sentido de niña ante aquel árbol. Su madre siempre le había dicho, no te acerques demasiado a él. Ahora sabía por qué. Oyó pasos detrás de ella. Cuando se dio la vuelta, vio una versión más joven de sí misma, una niña de unos 7 años, con los ojos enormes y las manos cubiertas de barro. ¿Has venido a por mí?, le preguntó la niña, mirándola acusadoramente. No. No entiendo, murmuró Ángela. Me abandonaste. Olvidaste quién eres en realidad, continuó la chica, y su voz se hizo más fuerte, convirtiéndose en un rumor siniestro. De repente, el roble empezó a moverse. Sus ramas alcanzaron a Ángela y la corteza se abrió, revelando unos ojos llenos de lágrimas negras. Ángela gritó e intentó huir, pero el suelo bajo sus pies se convirtió en un pantano viscoso que la arrastraba cada vez más profundamente. Recuerda, o este será tu destino, susurró la voz de la niña que ahora estaba sobre la rama de un árbol. Al despertarse, Ángela se encontró en el suelo del salón de su casa. El árbol de Navidad ya no estaba quieto. Sus ramas se entrelazaban formando una extraña figura que se parecía a la de un humano, pero era demasiado alta y nudosa para ser real. Debes tomar una decisión, dijo una voz desde lo más profundo del árbol. 2 cajas aparecieron en el suelo delante de ella. Una era negra, la otra blanca. Una te dará la redención. La otra destruirá todo lo que amas. Ángela miraba las cajas con las manos temblorosas. Es una trampa, susurró.
La elección siempre fue tuya, respondió la voz. En ese momento se dio cuenta de que los susurros del árbol no eran solo sonidos. Eran las voces de su pasado, de sus propios errores y oportunidades perdidas. Extendió la mano hacia la caja negra. Lo haré. Acepto mi culpa, dijo, abriendo la tapa. El reloj del cronómetro empezó a moverse. 23:59, solo quedaba un minuto. El árbol de Navidad emitió un chisporroteo ensordecedor y la casa se llenó de una luz tan brillante que Ángela tuvo que cerrar los ojos. Cuando los abrió, el salón ya no estaba allí. Estaba de pie en una llanura vacía rodeada de una oscuridad arremolinada. Sus seres queridos aparecieron de nuevo ante ella, con rostros serenos y llenos de perdón. Ahora lo entiendes, dijo la voz de su madre. Ángela asintió y sintió que la oscuridad que la rodeaba empezaba a desvanecerse. Todo a su alrededor desapareció en un destello de luz cegadora. Ángela se esforzó por abrir los ojos. Se encontró de nuevo en su salón, pero todo era diferente. El árbol de Navidad seguía en pie, pero su color se había vuelto negro y sus agujas brillaban como si estuvieran cubiertas de escarcha. Había un silencio tenso en el aire, como si el mundo estuviera congelado por la expectación. El reloj marcó las 23:59. Faltaba un minuto para medianoche. Ángela se puso en pie. Sabía que ese minuto sería crucial. Todas las rarezas, las visiones, las sombras distorsionadas, todo se reducía a este momento. En el suelo, frente a ella, estaba el cronómetro, ahora entero y reluciente. Sus manecillas se movían a una velocidad aterradora, contando los últimos segundos. ¿Estás preparada para tu elección? La voz surgió de las profundidades del árbol de Navidad y de sus propios pensamientos al mismo tiempo. Ángela no respondió. Sus manos se cerraron en puños. ¿Qué quieres de mí?, gritó. ¿Por qué a mí? El árbol empezó a moverse. Sus ramas se extendieron lentamente, formando algo parecido a una figura humana. Un rostro surgió del centro del tronco, informe pero espantosamente hueco. ¿Crees que ha sido un accidente?, continuó la voz. Es culpa tuya. Tu vida está llena de oportunidades perdidas, del sufrimiento que has causado a otros. Solo somos un reflejo de tus errores. Ángela sintió que la desesperación me invadía. No he hecho nada para merecer esto. ¿Lo has hecho? La voz era cada vez más fuerte. Recuerda a tus seres queridos. Recuerda cómo despreciaste sus sentimientos. Cómo dejaste que la amargura y la ira destruyeran tu familia. Recuerda cómo te alejaste, dejando a todos atrás. Las palabras cortan como cuchillas. Las ramas del árbol empezaron a alcanzarla, rodeándola, reduciendo su espacio. Pero puedo arreglarlo, susurró Ángela. Se puede arreglar. ¿Arreglarlo? La voz sonaba burlona. La única forma de arreglarlo es sacrificarse. Dos cajas reaparecieron frente a ella, una negra y otra blanca. Una te mantendrá con vida, pero te quitará todos tus recuerdos. Olvidarás quién eres y empezarás de nuevo. La otra salvará a tus seres queridos, pero tú desaparecerás. El reloj empezó a marcar los últimos segundos. Elige, susurró la voz. Ángela se arrodilló delante de las cajas.
Le temblaban las manos. No quiero perderlas, susurró. Alcanzó la caja blanca, pero se detuvo. No, dijo de repente. Su voz sonó más firme de lo que ella esperaba. No tengo miedo. Aceptaré mi culpa, pero no dejaré que me controles más. Se puso en pie de un salto, corrió hacia el árbol y cogió el cronómetro. Si todo esto es por mi culpa, yo misma le pondré fin. Las manecillas del cronómetro se congelaron. La última campanada. Medianoche. El árbol de Navidad se estremeció y la casa se llenó de un crujido ensordecedor. Ángela sintió que su cuerpo se calentaba. Cerró los ojos, preparándose para lo peor. Pero no ocurrió nada. Cuando abrió los ojos, el árbol de Navidad había desaparecido. La casa estaba sumida en el silencio, como si nada hubiera ocurrido. Se dio la vuelta y vio a su familia. Lucía, Miguel y los niños estaban en la puerta, mirándola sorprendidos. «Ángela, ¿qué te pasa?», preguntó Lucía, entrando. Ángela no pudo contener las lágrimas. Se abalanzó sobre ellas y las abrazó, sintiendo que el peso que pesaba sobre su alma por fin desaparecía. «No pasa nada», susurró. «Todo va a salir bien». Epílogo. Unos días después, Ángela estaba en el mercado. Delante de ella estaba el mismo puesto donde había comprado el árbol de Navidad. El vendedor ya no estaba y el puesto parecía desierto. Se detuvo, miró el escaparate vacío y dijo en voz baja: «Gracias». Se dio la vuelta y se marchó, con la sensación de que esta vez volvería a empezar, pero de otra manera.